Revelado, el escalofriante secreto de la bruja maldita del pueblo que nunca debiste conocer. Isabela era una madre soltera que vivía con el temor constante de perder a su hijo, Diego. En un pequeño pueblo rural de México, donde los murmullos ocupaban cada rincón, la sombra de la bruja maldita parecía acechar en cada esquina. Justo cuando Isabela cerraba el puesto de tacos, podía escuchar risitas escalofriantes que provenían de la oscuridad. Los murmullos de la gente alimentaban su ansiedad, llevaban semanas hablando de desapariciones misteriosas. Cuidado, le decían, la bruja se lleva a los niños. Isabela temía que Diego fuera el siguiente. Caminaban juntos por el parque, bajo la tenue luz de una luna que parecía burlarse de sus preocupaciones. Diego corría hacia un rincón oscuro, riendo mientras decía que estaba jugando con su amiga. Isabela sintió que su corazón se paralizaba. ¿Qué clase de amiga? Se acercó, el aire frío erizaba su piel. Diego, ven aquí, gritó, pero sus palabras se perdieron en la risa macabra que resonaba en el aire. La amiga sonaba como un eco, hablando de secretos. Algo no estaba bien, muy mal. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido de un grillo se volvió ensordecedor. Los ojos de Isabela estaban abiertos de par en par, escuchando el silencio después de cada chirrido. La oscuridad se sentía palpable, y su mente viajaba a las historias que su abuela le contaba sobre almas perdidas y sombras que vagaban en la montaña. El miedo le corroía el estómago, se sentía atrapada entre la realidad y la locura. El pueblo estaba en vilo, y cada vecino miraba al otro con desconfianza. La bruja estaba ahí, pensaba ella, haciendo de las suyas. Repentinamente, un grito desgarrador rompió el silencio. El hijo de doña Clara había desaparecido. Las alarmas sonaron y las miradas de todos se volvieron hacia Isabela, quien contemplaba el horror con su corazón latiendo a 1000 por hora. La impotencia la invadía, y su miedo creció como una sombra en su interior. No puedo perder a Diego, se repetía, mientras la culpa la embargaba. La bruja maldita acechaba, y ella estaba desesperada por un rayo de esperanza. Esa misma noche, Diego se levantó de su cama, caminando en un trance. Isabela se dio cuenta demasiado tarde. Lo encontró en el patio, hablando suavemente, sus ojos perdidos en la negrura de la noche. ¿Qué haces, hijo?, logró susurrar, pero la voz le temblaba. Al acercarse, escuchó las palabras que Diego decía. Eran las mismas que inundaban los murmullos del pueblo. Las historias sobre la bruja maldita culminaron en un horror aterrador. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la desesperación la llevó a actuar. Isabela sabía que debía investigar la cueva en la montaña, donde la leyenda decía que la bruja robaba las almas de los niños. La luna llena iluminaba su camino, pero el miedo la envolvía como una manta pesada. Cada paso que daba resonaba en su mente. Sin embargo, cuando finalmente se adentró en la cueva, lo que encontró la hizo sentir como si su corazón se detuviera. La bruja no solo estaba allí, lo que reveló sacudió las bases de su realidad. Todo lo que pensó que sabía estaba a punto de desmoronarse y su vida, junto con la de Diego, colgaba de un hilo. ¿Qué terrible secreto aguardaba en la oscuridad de la cueva, y qué decisiones tendrá que tomar para salvar a su hijo antes de que sea demasiado tarde? Isabela respiró hondo, sintiendo como el aire helado de la cueva llenaba sus pulmones. La bruja estaba frente a ella, su figura era un caos de sombras y arrugas, una marea oscura que parecía absorber la luz. Alrededor, las paredes estaban cubiertas de dibujos extraños, símbolos antiguos que apenas podía reconocer. Los murmullos provenían de cada rincón, ecos de lamentos de aquellos que, como Diego, habían sido atrapados. Pronto, empezaron a oírse más risas, esta vez con un tono siniestro, como si la cueva misma se riera de su desesperación. El corazón de Isabela latía con fuerza al ver a la bruja sonreír, su boca se abrió en una mueca grotesca. «Has venido por él, madre», dijo con una voz que era un susurro gélido. «Pero hay un precio que pagar por lo que deseas». Isabela sintió que sus piernas flaqueaban, cada palabra era una daga de terror que se clavaba en su ser.
No puedo dejar que te lleves a mi hijo. Las palabras salieron de sus labios como un grito ahogado. La bruja levantó una mano, y un viento helado recorrió la cueva, haciendo que Isabela temblara. Todo a su debido tiempo, cariño, murmuró la bruja, como si disfrutara el juego. Isabela recordó las historias de la comunidad, sobre cómo aquellos que habían enfrentado a la bruja habían terminado convertidos en lo que más temían. Se sentía atrapada entre el deseo de salvar a Diego y el terror de convertirse en parte de esa oscuridad. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, tratando de sonar firme y decidida. Quiero lo que todos quieren, un alma pura que regrese a mí, dijo la bruja, acercándose, su figura amenazante solo iluminada por la tenue luz de la luna que se colaba por un pasadizo cercano. Isabela pensó en cómo salvar a su hijo sería una traición a sí misma. A lo lejos, escuchó la risa inconfundible de Diego, entrelazada con lo que sonaban como palabras de súplica. El eco de su voz hacía recordar a Isabela los momentos de alegría, pero ahora ese mismo sonido era el que la arrastraba hacia la locura. La bruja observaba, dejando caer una lágrima, pero al instante ésta se convirtió en risa, un sonido chirriante que reverberaba en las piedras. Tu hijo puede ser mío, si me das tu alma, continuó el ser oscuro, su aliento frío en el rostro de Isabela. En ese instante, la voz de su hijo resonó de nuevo, llena de inocencia. ¿Acaso debía arriesgar todo por un niño que quizá ya no era el mismo? Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar sutilmente, como si el lugar vibrara con la inquietud de las almas atrapadas. Isabela sintió la desesperación aumentar. Solo había una forma de detener la tortura, encontrar el verdadero origen de la bruja, ese punto donde había comenzado todo. Sus ojos se fijaron en un brillo en el fondo de la cueva, quizás una salida, quizás la respuesta que necesitaba. Pero romper la cadena que unía a su hijo con la bruja significaría enfrentarse a lo desconocido, y el precio podría ser demasiado alto. Mientras la bruja se acercaba, Isabela hizo un movimiento inesperado hacia el brillo. La bruja gritó, llamándola, pero ella estaba decidida. ¡Diego!, gritó, al tiempo que se lanzaba hacia la luz. ¿Sería esa la salvación o una trampa mortal? La oscuridad comenzó a cerrarse sobre ella cuando un estruendo resonó en la cueva, algo se estaba moviendo. Isabela sintió la presencia de la bruja muy cerca, y mientras atravesaba la luz, comprendió que ningún secreto podría estar a salvo. De repente, un grito desgarrador la interceptó en la oscuridad, pero esta vez no era de la bruja, era el eco del mismo Diego mamá. ¿Qué le esperaba al cruzar esa frontera? ¿Todo era parte del plan de la bruja maldita, o había esperanza en la búsqueda desesperada de Isabela? Isabela se lanzó hacia el brillo, sintiendo como el aire helado la envolvía. La luz parecía prometer un refugio, pero a medida que se acercaba, un horror inesperado la detuvo. Un mar de sombras se agolpaba a su alrededor, como si la cueva misma se alimentara de su miedo. En un instante, sus pensamientos se convirtieron en un torbellino de imágenes, ecos de lo que había sido Diego, y lo que podría haber sido si no hubiera dado un paso hacia esa maldición. «Mamá». El grito resonó con tal intensidad que pareció atravesar su piel. Era la voz de su hijo, pero había algo extraño en ella, un tinte de tristeza que helaba la sangre. Isabela se detuvo, sus ojos fijos en la luz, que ahora parecía pulsar como un corazón. «Puedes salvarlo, Isabela», susurró la bruja, acercándose con movimientos fluidos. La voz era un canto hipnótico, retumbando en su mente. «Solo cede a tu oscuridad. Da lo que más deseas y él volverá a ti». Las sombras danzaban, y Isabela sintió que la desesperación la cernía como un cántaro lleno de agua, a punto de derramarse. «No», murmulló, pero la tentación era intensa. La idea de que podría ver otra vez a Diego, de que podría abrazarlo nuevamente, la aterraba y a la vez la llenaba de esperanza. El brillo la llamaba, y ella comprendió que se encontraba ante un dilema. La luz era su única salida, pero la bruja se interponía como un muro impenetrable. De repente, las paredes comenzaron a vibrar, resonando con un canto antiguo, una melodía desgarradora que parecía gestar un poder oscuro. El suelo tembló y el eco del lamento se convirtió en un chillido ensordecedor. «Isabela», volvió a gritar Diego. Esta vez su voz era más débil, más lejana. «No la escuches», Isabela sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas. Cada palabra del niño era un rayo de claridad en esa oscuridad aplastante. La bruja lo sabía, y sus ojos centellearon con un furor antiguo. «Ella te engaña, hijo», dijo, risa desquiciada en su voz. «No confíes en ella.
Esta es tu oportunidad de liberarte. Ven a mí, ven. Isabela se lanzó hacia la luz. Era su única esperanza, su única forma de rescatar a Diego. Pero justo antes de cruzar, un hilo de oscuridad se extendió, envolviendo su cuerpo. De pronto, vislumbró lo que estaba detrás de la luz, rostros famélicos, nervios consumidos por la tristeza, almas atrapadas, todas suplicando en un grito mudo. Eran aquellos que habían perdido la batalla contra la bruja, aquellos que una vez habían querido lo mismo que ella. La verdad la golpeó como un rayo. La luz no era una salvación, era otra trampa, un nuevo ciclo de sufrimiento. Un frío gélido recorrió su cuerpo. No puedo, Diego. No puedo dejarte. Gritó, con la voz quebrada y el corazón latiendo desbocado. Mamá, no te vayas. Su voz se desvaneció en el aire helado mientras las sombras buscaban aferrarse a ella. La bruja dio un paso hacia Isabela, ahora con una sonrisa feroz. Como quieras, cariñito. Este es el camino que elegiste. Pero debes saber que tu sacrificio no será en vano. Pagarás el precio. Siempre se paga, y siempre dolerá. La risa de la bruja resonó en las paredes, un eco eterno. Isabela se dio la vuelta, dispuesta a encontrar otra ruta. Pero el brillo se había desvanecido y, con él, su última esperanza. Lentamente, la cueva comenzó a cerrarse, apresando a Isabela entre sombras cada vez más densas. Su mundo se sumió en la oscuridad como un mar de olas violentas, tan desperdigada como sus pensamientos. Se arrastró de vuelta, buscando a Diego, buscando la luz perdida. Pero ahora, la bruja estaba más cerca que nunca, como un fantasma que nunca podría dejar ir, y en su mente resonaba un eco aterrador: los sacrificios que no se hacen, tienen un precio. Uno que ni tú ni tu hijo estarán dispuestos a pagar. Con miedo y determinación, Isabela se giró hacia la bruja nuevamente. No me llevarás sin luchar. Entonces, un destello de luz irrumpe de nuevo, pero esta vez, era la luz de un recuerdo, el rostro sonriente de Diego. Isabela comprendió que la lucha aún no había terminado. Dentro de la cueva, lo que quedaba de su bondad brillaba, se asemejaba a un fuego inextinguible. Tomando aire profundo, su voz se alzó entre los ecos de la maldad: no me robas, no esta vez. Con ese grito, la cueva tembló al unísono con el latido de su corazón, y lo que sucedió a continuación era más de lo que cualquiera podría haber imaginado. Pero en ese instante, un súbito silencio engulló el aire, y la bruja sonrió. ¿A dónde crees que vas, madre? ¿La verdadera batalla apenas comienza? El silencio era espeso, casi palpable, mientras Isabela enfrentaba a la bruja. Las sombras a su alrededor se agolpaban, palpitando como bestias hambrientas, ansiosas por devorar la esperanza que aún le quedaba. La bruja, con su sonrisa serpentina, se acercó un paso más, su figura retorciéndose en las penumbras con cada movimiento. La lucha es inútil, querida. Todo lo que amas ya está perdido. Isabela sintió que el dolor se convertía en fuego dentro de su pecho. Sus recuerdos eran como dagas afiladas, cada uno perforando su determinación. La voz de Diego aún reverberaba en su mente, aunque cada vez más tenue. Luchó contra la desesperación, buscando en lo más profundo de su ser la fortaleza que necesitaba. No me rendiré, declaró con voz temblorosa pero firme. Te enfrentaré. La bruja soltó una risa helada que resonó en las paredes de la cueva, desdibujando la frontera entre la angustia y la risa. Entonces vamos, juguemos. Pero debes entender, querida, que por cada paso que des en esta oscuridad, algo más quedará atrás. Algo que nunca recuperarás. El aire alrededor de Isabela se tornó pesado, podía sentir el aliento gélido de la bruja lamiendo su piel. Mantuvo la mente enfocada en Diego, buscando esa luz de amor que una vez llenó su vida. A medida que el espacio se comprimía, las sombras a su alrededor parecían susurrar secretos oscuros, intentando enredar sus pensamientos en un hilo de confusión. Eres como ellos, murmuró la bruja, señalando hacia los rostros distorsionados atrapados en la caverna. ¿Vas a unirte a ellos, o desafiarás tu destino? Isabela apretó los dientes, visualizando la risa de su hijo, el sonido de su voz vibrante. Cada recuerdo era una chispa, una arma que podría usar contra la oscuridad. No voy a dejar que me arrastres a tu reino de desgracia. Es demasiado tarde para que lo entiendas, importunó la bruja, su voz un susurro caído del abismo. En ese instante, un estremecimiento recorrió la cueva, y el suelo pareció abrirse, revelando un abismo negro que prometía tragar todo lo que se acercara.
Las sombras se abalanzaron, intensificando la presión en su pecho. Isabela sintió como el terror amenazaba con consumirla. La desesperación, el dolor profundo, la incertidumbre. Todo eso influyó en su mente. Pero recordó las palabras de Diego, sus manos cálidas, su amor incondicional. Con un grito agudo, ella convocó ese recuerdo. «Diego, estoy aquí. Te prometo que no te dejaré». Las llamas de su determinación estallaron de su interior, una oleada de energía que disipó la sombra momentáneamente. La bruja retrocedió, sorprendida, su mueca de satisfacción desplomándose hacia el horror. «No. Esto no debería ser posible». Isabela no se detuvo. Con cada paso, la luz de sus recuerdos creció, empujando a las sombras atrás. «No soy como ellos», repitió con fuerza. «No me quedarán más lágrimas por derramar». Y mientras avanzaba, un mar de sombras se disipó ante su valentía silenciosa. Pero justo cuando la bruja se preparaba para lanzar su último ataque, una capa de oscuridad se extendió como un velo alrededor de Isabela, arrastrándola hacia el centro de la cueva. El eco de su lucha se convirtió en un grito agonizante de afuera, el cielo se oscureció aún más, como si el sol decidiera esconderse tras el terror que se desataba en la profundidad de la cueva. El aire se volvió denso, la temperatura descendió y un grito lejano resonó, un lamento que podía ser el de Diego o quizás un eco de aquellos que habían caído antes que ella. «¿Crees realmente que puedes vencerme?». La bruja le susurró al oído, su voz como un frío serpentear en la columna. Las sombras danzaban a su alrededor, y un pánico primitivo empezó a florecer en el corazón de Isabela. Pero aún podía sentir la conexión con su hijo. De repente, un rayo de luz se filtró desde el suelo, y la cueva comenzó a temblar con una intensidad que parecía querer desgarrarla. «¡Diego!», gritó. Pero la bruja, con sus ojos como abismos sin fin, se soltó de la oscuridad, riendo. «Ven, madre, ven. Descubre qué tan profundo puede caer tu amor». Y justo en ese momento, el mundo se fracturó, llevándose consigo los límites entre el amor y la locura, dejando únicamente una pregunta: ¿realmente estaba Isabela lista para enfrentar el horror que la esperaba en aquellas profundidades? El suelo temblaba con una fuerza inusitada, y el eco de sus latidos resonaba en las paredes frías de la cueva. Isabela sintió como la bruja se movía a su alrededor como un depredador en su hábitat. Su risa era una melodía siniestra, un canto de sirena que prometía locura. «¿Y si te dijera que lo que más temes no es el final, sino lo que debes dejar atrás?». La bruja se acercó, su rostro distorsionado por las sombras. «Tú tienes mucho que perder, Isabela. Todo lo que amas está a un paso de desaparecer para siempre». La oscuridad se espesaba, formando figuras grotescas que danzaban en la pared, como si burlaran la lucha de Isabela. Pero ella no se dejaría atrapar. Con las manos temblorosas, reunió todo su valor y llevó su voz al límite. «La luz nunca se apagará, porque mi amor es más fuerte que tus manipulaciones». La bruja soltó un aullido de risa, una risa que resonaba como el recorrido de un cuchillo afilado. «¿Amor? El amor es una ilusión, una prisión que tú misma has construido. Y yo tengo la llave». Justo en ese instante, la cueva pareció respirar. Un susurro distante, como un lamento de los que habían caído, resonó en el aire. Isabela cerró los ojos, deseando que el eco la guiara hacia Diego. Sentía su mano entrelazada con la suya, su risa clara, como un canto de pájaros en un día despejado. Desperdiciando un último aliento de esperanza, gritó: «Diego, ven a mí». Su voz se disipó entre las sombras, pero una grieta se abrió en el abismo. Las terribles visiones comenzaron a desvanecerse. Las sombras titilaban, pero la bruja se mantenía firme, con su sonrisa serpentina resplandeciendo en la oscuridad. «No puedes invocar lo que ya está perdido», bramó la bruja, con una rabia oscura que hacía temblar el aire. «Todo lo que queda de ti es el eco de una madre rota». Isabela sintió que su pecho estallaba en llamas. ¿Era verdad? ¿Venía eso de la bruja o era solo su desesperación hablando? Con cada palabra, el suelo se agitaba más, ríos de sombra amenazaban con tragársela. Cada rostro en la pared parecía moverse, condenados a ser olvidados, recordándole los sacrificios que había hecho. «Cuando la oscuridad te consuma, yo estaré aquí, siempre». La voz de la bruja era un eco constante en su mente, mientras el abismo la llamaba. Pero ella no iba a dejarse atrapar. Sacó la última chispa de valor, recordando la ingenuidad de Diego. La inocencia del amor de un niño,
puro y sin manchas. De repente, un brillo tenue iluminó el aire. La imagen de Diego apareció entre las sombras, su sonrisa iluminando la caverna, desafiando el terror que la rodeaba. «Mamá, no tengas miedo. Estoy contigo». Isabela extendió la mano hacia su hijo. En ese momento, todo pareció cambiar. Las sombras se sacudieron, gritando con furia y miedo. La bruja, antes segura, ahora titubeaba, su rostro perdiendo la confianza. «No. Esto no puede ser». La luz se intensificó, empujando la oscuridad hacia atrás con una fuerza implacable. Isabela sintió que su determinación se volvía un faro, y se aferró a la imagen de Diego, un escudo contra el horror. Pero cuando la bruja empezó a desvanecerse, Isabela sintió el impulso de acercarse más, apenas un paso más. «Muere en la sombra, madre. Tus recuerdos son solo cadenas». La risa de la bruja se apagaba, pero su voz lo inundaba todo, haciéndola temblar. Isabela, con lágrimas corriendo por su rostro, tomó una respiración profunda. «Nunca más. Nunca más permitiré que me amargues». Y en ese momento, la cueva gritó de dolor, un clamor colectivo, un rugido que se alzaba hacia el techo. Los muros vibraron y comenzaron a desmoronarse, haciendo que todo a su alrededor se tambaleara. «Isabela, ven y enfrenta la verdad», clamó la bruja mientras brotaba una sombra que se acercaba a la madre. La luz de su amor brillaba intensamente, pero el suelo se resquebrajaba justo debajo de ella. «¿Qué harás ahora?», preguntó la bruja, con una sonrisa temible y retadora. Isabela, en el borde del abismo, vio muchas manos salir de la oscuridad, queriendo atraparla, pero sintió que la luz de Diego la mantenía firme. Pero, ¿hasta dónde podía llegar el poder de su amor antes de que el peligro se la llevara? Y con este pensamiento, el abismo la reclamó. ¿Podría el amor contra la locura vencer la traición del tiempo y la sombra? ¿O se uniría a aquellos que habían caído antes que ella? La oscuridad la envolvió por completo, como una cobija hecha de lamentos y gritos ahogados. Isabela sintió como el vacío la tragaba, una presión abrumadora que le hacía falta el aliento. En un instante, se encontró de pie en una extensión interminable de niebla negra, donde sombras familiares se movían en el límite de su visión. «Diego». A su voz le seguía el eco de su desesperación. El silencio que reinaba a su alrededor era denso, cortante, como un cuchillo afilado dispuesto a desgarrar su alma. Pero a medida que la niebla se disipaba, se dio cuenta de que no estaba sola. Figuras se acercaban, hombres y mujeres de rostros conocidos, pero con miradas vacías y huecas. Eran los que había perdido, aquellos que alguna vez habían sido parte de su vida, pero la corrupción de la bruja los había transformado en sombras de lo que fueron. «Isabela, ven a jugar», susurró una voz, una mezcla de reconocimiento y pánico. Era Julia, su hermana, sonriendo con una serenidad inquietante que la hacía temblar. «No me dejes aquí. La bruja es fuerte, pero tú también lo eres. Sígueme». Las manos de Julia se extendieron hacia ella, un gesto inocente que en su interior provocaba un escalofrío helado. «No, no puedo», balbuceó, su corazón martillando en su pecho como si quisiera escapar. «La luz de tu amor. Es una ilusión, Isabela. No hay nada más fuerte que el dolor y el rencor. Ven con nosotros, estamos esperando». La risa de su hermana se transformó en un grito desgarrador que resonó por la niebla, con promesas de una felicidad perdida. Isabela se tambaleó entre la confusión y el horror. «Diego», gritó nuevamente, buscando su rostro entre las sombras, pero solo encontró eco a su desesperación, como si cada llamada fuera devuelta por un vacío insaciable. De repente, la cueva de la bruja se materializó ante ella, con paredes que parecían desear tragarse todo el aire del mundo. En su interior, la figura de la bruja se erguía, como un ídolo de la desesperación. «¿Ya ves? Todos están aquí, atrapados conmigo. Nunca podrás escapar de lo que has perdido. Tu amor, tu luz, son solo manchas que el tiempo desvanecerá». Las palabras resonaban en su mente mientras la niebla se espesaba de nuevo, aplastando su voluntad. «No», susurró Isabela, sintiendo que el amor por su hijo comenzaba a desvanecerse en la desesperación. Sin embargo, una imagen de Diego brotó en su mente, su risa, su luz. Con un esfuerzo monumental, Isabela se concentró en ello, permitiendo que esa chispa de amor brillara en medio de la vorágine. «Diego. Vine a buscarte». Su voz se alzó con una fuerza imprevista. Las sombras a su alrededor comenzaron a convulsionar, el eco de la bruja se desvanecía, incapaz de sostener su influencia ante el ardor de su amor.
A medida que su luz se intensificaba, las figuras sombrías parecían menguar, desvaneciendo su terror, pero en ese momento de euforia, la bruja dio un paso adelante, su rostro transformándose en una máscara de furia. ¿Crees que lo puedes todo? Estás aquí para hacer una elección. La cueva tembló, y el suelo bajo Isabela comenzó a desmoronarse, mostrando un abismo lleno de caras que clamaban por ayuda, rostros que había conocido y amado. Isabela se sintió atrapada entre dos mundos, el oscuro abismo de la bruja con todas sus promesas engañosas y la luz que lo desafiaba todo. «Mamá». La voz de Diego resonó a su alrededor, pero fue precedida por un grito desgarrador que la hizo temblar. «No mires atrás», se advirtió a sí misma. Pero mientras la cueva seguía quebrándose, una sombra emergió, oscura y poderosa, tomando la forma de Diego, sonriendo, pero con esos ojos vacíos que le desgarraron el alma. «Diego, no», gritó con toda su fuerza, sintiendo como el pánico comenzaba a consumirla una vez más. La luz se tambaleaba, y en la distancia se podía escuchar el eco de una risa que atravesaba el tiempo. «¿Qué elegirás, Isabela?». La bruja se acercó, poniendo una mano helada en su hombro, y el aire se volvió gélido. La elección era clara, pero la decisión era devastadora. ¿Seguiría luchando, enfrentándose a la sombra que todo lo consume, o se dejaría llevar por la oscuridad y el dolor de los recuerdos? Mientras el suelo seguía desmoronándose, el eco de la bruja resonó profundamente: «Todo amor tiene un precio». Isabela se encontró en la encrucijada de su propio tormento, con una opción que podía cambiarlo todo. El abismo la aguardaba, y solo una decisión podría salvarla, pero a un costo que aún no alcanzaba a entender. Isabela sintió la presión de la oscuridad apretando su pecho, como si la niebla pesada la estuviera devorando lentamente. Sus pensamientos giraban en torno a Diego, a su pequeño, y a la posibilidad de perderlo para siempre. Justo cuando el abismo parecía estar a un paso de su realidad, un grito desgarrador resonó detrás de ella. «No, por favor, no». La voz era de un hombre, desgarrada, llena de desesperación. Ella se volvió, en el caos de sombras, vislumbró a su padre, atrapado entre la oscuridad, sus ojos suplicando por ayuda. «Papá», gritó Isabela, dándose cuenta de que cada figura que emergía del abismo era alguien que amaba y había perdido. A su lado, Julia seguía sonriendo, pero su risa había mutado en un eco inquietante. La luz que había encontrado comenzaba a apagarse, y la confusión se adueñaba de su mente. «Ellos te necesitan, Isabela». «Ven, regresa al hogar», insinuó la voz de su padre, sonando casi real. Pero en su interior sabía que la bruja tejía una red de mentiras. La verdad era que todos estaban retenidos en el abismo que ella misma conocía. «No», gritó, sintiendo la fuerza del vínculo que la ataba a Diego, algo que no podía ser reemplazado ni tomado. Sin embargo, la bruja se rió, un sonido cruel que resuena en la cueva como el golpe de un hacha. «Eso, querida, no es suficiente. ¿Qué vas a sacrificar? ¿A quién dejarás atrás? La luz no puede luchar sin un precio». Isabela apretó los ojos, como si al cerrar la visión pudiera silenciar los rostros que aparecían y desaparecían en la niebla. «Te lo ruego, déjalos en paz», imploró, sintiendo cuando el terror comenzaba a convertirse en una ola voraz dentro de ella. La cueva retumbó, cavando aún más profundo en su corazón la lucha entre la oscuridad y su amor. «Si deseas salir, debes decidir. Esas son las reglas de este juego», repitió la bruja mientras las paredes de la cueva temblaban, amenazando con colapsar sobre ellas. La imagen de Diego inundó su mente, su risa, su inocencia. ¿Qué sacrificio había que hacer por un amor tan puro? El abismo a sus pies se tornó más sombrío, como si las almas atrapadas con sus gritos la llamaran. Pero en su corazón, había un remanente de esperanza. «Ellos son más fuertes que el dolor», exclamó, dispuesta a enfrentar a la bruja con cuanto aliento le quedara. La risa de la bruja aumentó en intensidad, disfrutando su lucha. «¿Crees que puedes mantener esa luz encendida? El miedo te consume, Isabela. El amor es incapaz de cruzar estas puertas sin un precio». Fue entonces cuando, en medio del caos, una sombra diferente apareció. Esta vez, no era un rostro del pasado, sino una figura que se erguía firme, con un brillo en sus ojos, un reflejo de su ser, de su fuerza. Isabela sintió como la imagen resonaba en su pecho, dispuesta a unirse contra la oscuridad. «Sé quién eres», murmuró ella, mientras su determinación brillaba. «No cederé, no a mis seres amados.
Pero la bruja dio un paso adelante, sus ojos negros reflejaron desdén. Recuerda, cada decisión trae consecuencias. De pronto, el aire se volvía más helado, y la cueva zumbó con un sonido desgarrador. El tiempo se acaba, rugió la bruja, y las sombras se precipitaron a su alrededor, arrastrando consigo a los que parecían conocidos. Isabela sintió que sus pies se deslizaban sobre la tierra resbaladiza, cada peso de su elección inundando su ser mientras el pánico comenzaba a elevarse. ¿A quién dejarás atrás, Isabela?, resonó la pregunta en su mente, y cada latido de su corazón parecía marcar el ritmo de la elección a la que se enfrentaba. Pero antes de que pudiera decidir, la imagen de Diego apareció, un niño entre sombras, y al mismo tiempo, el rostro de su padre era un reflejo de la pena. ¿De qué te servirá tu luz si dejas a alguien en el camino?, gritó la bruja, y justo entonces, la tierra comenzó a romperse bajo sus pies. Isabela se vio flotando entre su decisión y el abismo. Era claro lo que debía hacer, pero ¿sería suficiente? La tormenta de emociones era incontrolable, y en un instante, las sombras se abalanzaron hacia ella, obligándola a una elección definitiva. ¿Sería capaz de hacer el sacrificio que se requería para salvar a su hijo? La bruja sonreía, al tanto de que la decisión que venía podría llevar a más desesperación o a la salvación. La negrura comenzó a engullirla, y en su interior, una pregunta ardía con fuerza: ¿podría realmente enfrentarse al horror de perder un amor por otro? El abismo se cerraba rápidamente, y el horror de la elección la acechaba. El tiempo se acababa. ¿Qué haría ahora? Isabela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las sombras se movían con ansias, como garras dispuestas a atraparla. «Diego», gritó, pero su voz se ahogó en el eco de su propio miedo. La bruja sonreía, un destello de impiedad en sus ojos negros. «¿Tienes lo que se necesita para elegir, Isabela?» «La oscuridad siempre exige un tributo», dijo, su voz serpenteante resonando en la cueva. Isabela se esforzó por mantener la claridad en su mente. Recordó las risas, los abrazos, los días soleados con Diego. La revelación de que esta cueva, esta prisión, era un laberinto del que no podía escapar sin perder algo o a alguien valioso, la golpeó como un rayo. En un intento desesperado, extendió las manos hacia su padre y hacia la imagen amorfa de su hijo, sintiendo un intenso tirón en el corazón. Pero mientras su corazón latía frenético, otro grito a su espalda revivió su agonía. «¡Ayúdame!» Era la voz de su madre. Al escucharla, un escalofrío recorrió su espalda. Ella también había caído en el abismo. «No», exclamó Isabela, sintiendo la presión del dolor, la culpa y el amor. «No puedo dejar a nadie atrás». «No puedo», repetía, su voz temblando, casi suplicante. La bruja se acercó, y su aliento gélido parecía cortar el aire. «Pero debes elegir. Uno de ellos debe ser sacrificado, o tú has de caer en la oscuridad. Esa es la única opción». Las sombras danzaban más rápido, formando figuras retorcidas que parecían reír a carcajadas. Isabela palpitaba, sintiendo el tiempo correr como arena entre sus dedos. En este abismo, la realidad se distorsionaba. Uno de ellos se iría, pero ¿quién? La idea de perder a Diego, su inocente lazo, le desgarraba. Sin embargo, el amor de su madre, la paciencia de su padre, cada rostro perdido le gritaba que no podía dejar a ninguno atrás. «¿Qué haces, Isabela?», la bruja siseó, su voz pegajosa como miel amarga. «Elige ya o serás parte de esto para siempre». De pronto, la cueva vibró con un crujido ensordecedor, y la roca comenzó a abrirse a sus pies. Isabela luchaba por no caer en el abismo que la llamaba. «No puedo hacer esto», gritó, notando cómo cada palabra acortaba el tiempo. Fue en ese instante que el reflejo de su primera decisión, el reflejo de su lucha interna, instigó un cambio. En medio del dolor, sintió una oleada de fuerza y claridad. «Luz. La luz que llevamos en el corazón, eso es lo que necesitamos», exclamó, su voz resonando con un nuevo poder. La bruja, sorprendida, retrocedió un paso. «Eres una tonta, quemarás todo con esa luz desbordante», murmuró, y el eco de su risa parecía rebotar en la montaña de sombras. «Ni un paso más, bruja». «Lux et veritas». Isabela pronunció las palabras con fervor. En ese instante, sintió como una chispa comenzaba a brillar en su pecho,
como una antorcha encendida que desafiaba la oscuridad. Las sombras comenzaron a gritar, un sonido desafiante que se mezclaba con el retumbar de la tierra. La bruja se convulsionó, apostando a que tenía la situación bajo control. Pero Isabela no estaba sola. Las imágenes de su madre y su padre, sus rostros mirándola con amor, volvían a ella en una danza armoniosa. «Suéltalos», gritó, y la luz creció con un brillo que era casi cegador. Las sombras comenzaron a tambalearse, y en un desesperado intento por mantener su dominio, la bruja lanzó un rayo oscuro en su dirección. Isabela sintió un intenso dolor en su pecho, un puñal de terror. «No. Nada me detendrá». Y en el punto más álgido de su conflicto, decidió: «Voy a salvarlos». La cueva estalló en un fulgor, y la luz se intensificó, desbordando la oscuridad que parecía consumir todo a su paso. El bramido de la bruja se ahogó en un grito desesperado mientras Isabela luchaba por mantener el sacrificio del amor, del dolor, vivo en su corazón. Pero, en medio de la lucha, una gran grieta se abría debajo, acelerando el desmoronamiento de su realidad. ¿Podría contener el poder de su luz? Cuánto tiempo le quedaba antes de que la oscuridad se llevara su último aliento, Isabela se dio cuenta de que su corazón palpitaba. Rápidamente, un eco de un tiempo que se desvanecía. «Esto no ha terminado», resonó en su mente, pero la sensación de vacío comenzaba a asomarse. La bruja había lanzado sus últimos esfuerzos, y la oscuridad giraba como un remolino voraz. De pronto, justo cuando pensó que todo estaba perdido, un nuevo grito cortó el aire. «Isabela». Era Diego. La voz de su hijo, dulce y frágil. La luz hizo un último destello, y su rayo brillante dividió la oscuridad, pero ¿sería eso suficiente para derrotar a la bruja o, quizás, a su propia desesperación? El abismo rugió, y con él, una pregunta mantenía su mente en vilo: ¿superaría su luz, o el sacrificio caería bajo el eco del miedo? Las paredes de la cueva estaban temblando, como si la misma tierra temiera el desenlace de este enfrentamiento. Isabela sentía que la energía de su luz se intensificaba, pero también notaba cómo la oscuridad se retorcía con furia a su alrededor. Las sombras gritaban, clamando por su victoria, como un coro de almas perdidas atrapadas en un abismo sin fin. «Diego», chilló, buscando que su voz atravesara el caos. La desesperación se apoderaba de ella. Sin embargo, cada vez que llamaba, la risa de la bruja resonaba como eco burlón en la caverna. La sensación de que estaba perdiendo a su hijo hacia un vacío sin retorno llenaba su pecho de terror. Debía hacer algo, y pronto, mientras la luz brotaba con fuerza, Isabela recordó las viejas historias que su madre le contaba sobre la bruja. La advertencia resonó en su mente: la bruja siempre exige un precio. Nunca te acerques, nunca la mires a los ojos. Era cierto, ella había caído en el mismo juego, pero esta vez, no era solo su vida la que estaba en juego. Era la vida de su familia. «Aléjate de ellos», gritó, mirando desafiante a la bruja, cuya sonrisa se ensanchaba como si disfrutara del tormento de la joven madre. «No permitiré que te lleves a nadie más». La bruja se encorvó, acercándose peligrosamente. «¿Te crees fuerte, niña? Esa luz que emanas no es más que ilusión. Todo amor tiene su precio, y tú lo pagarás muy caro». Con un movimiento de su mano, las sombras comenzaron a alargarse, formando tentáculos que se arrastraban hacia Isabela. El sudor corría por la frente de Isabela mientras luchaba por mantenerse en pie. Su mente comenzó a divagar, recordando su infancia, los momentos felices que había compartido con su familia. Su luz se alimentaba de esos recuerdos, haciéndola más fuerte. Pero, ¿y si esos mismos recuerdos se convertían en su punto más débil? «Debo ser más astuta», pensó, mientras se concentraba en esa chispa de luz que emanaba desde lo más profundo de su ser. Comenzó a murmurar una oración que le había enseñado su abuela, una invocación de protección y poder. Cada palabra resonaba por la cueva, llenando el aire de energía vibrante. Sin embargo, la bruja, furiosa, bajó su mano y comenzó a conjurar un nuevo hechizo. Isabela vio las sombras transformarse, convirtiéndose en figuras que danzaban como fantasmas. Podía sentir que lo que evocaba la bruja tenía un propósito siniestro, una forma de desgastar su luz, de hacerla sucumbir a la desesperación. «No», gritó Isabela, mirando a Diego, quien la veía con ojos llenos de inocencia y miedo. Y entonces, sin pensarlo, extendió una mano hacia su hijo. Su luz se proyectó en un brillante haz que cruzó la cueva, alcanzando a Diego. «Confía en mí, hijo».
Todo va a estar bien. Fue entonces cuando las figuras sombrías se desvanecieron por un segundo, paralizadas por la luz que Isabela liberaba. La bruja, ahora visiblemente preocupada, retrocedió, pero rápidamente lanzó un nuevo ataque, una sombra oscura que se dirigió hacia Isabela con la ferocidad de un animal salvaje. Isabela sintió una sacudida profunda en su ser. Había un límite, un punto en que la luz podría extinguirse y las sombras devorarían todo. Pero su amor por Diego y su familia era más fuerte que cualquier oscuridad. Lux et Veritas, gritó de nuevo, con toda su fuerza, y la luz se intensificó, surgiendo en una explosión deslumbrante que empezó a envolver a la bruja. Sin embargo, antes de que pudiera triunfar, la grieta que había surgido antes se expandió, amenazando con tragarla a ella y a su hijo. La bruja soltó un grito desgarrador, la oscuridad comenzaba a elevarse, y las sombras a su alrededor se agolpaban en un último esfuerzo de resistencia. «¿Es esto el final?», pensó Isabela, sintiendo que la tierra rugía bajo sus pies. La luz que había reunido empezaba a tambalearse. En un instante de claridad, miró a su familia, sus corazones latiendo juntos. «No hay vuelta atrás», se dijo. Tenía que hacer una última elección. ¿La luz o la oscuridad? ¿Cuál sería el sacrificio que estaba dispuesta a hacer, antes de que pudiera decidir? La bruja pronunció un último encantamiento. Un destello de energía oscura chocó contra la luz de Isabela, y en ese momento, se hizo el silencio, pero solo por un breve instante. La cueva se estremeció, y con un trueno ensordecedor, la tierra se partió de nuevo. Las sombras comenzaron a reírse, y el destino de todos ellos pendía de un hilo. Isabela sintió un frío helado recorrer su espalda, mientras un oscuro pacto se ofrecía a su mente. Pero, ¿realmente podría hacer el sacrificio que exigía la oscuridad? Con el eco de las risas en sus oídos, una pregunta se cernía sobre ella: ¿sería capaz de mirar hacia la verdad y el amor en medio de esa destructiva tormenta? La cueva la rodeaba como un monstruo hambriento, el tiempo no se detendría y su elección se acercaba a pasos agigantados. Isabela sintió como el tiempo se aceleraba a su alrededor. La cueva retumbaba mientras la bruja, con su voz serpentina, la incitaba a rendirse. «Siempre hay un precio, querida madre. El amor es un sacrificio». Pero ella no podía, no iba a ceder. Cada palabra que le decía la empujaba hacia el abismo, hacia el horror de perderlo todo. En ese instante de verdad, supo que el amor que sentía por Diego no podía ser domesticado por la oscuridad. «Diego», gritó con todas sus fuerzas, sonando como un eco de lucha. La luz que había comenzado a brillar en su pecho se intensificó, como si se alimentara del dolor, del amor, de cada recuerdo que la hacía ser quien era. Recordó su risa, sus abrazos, la inocencia que iluminaba su vida. «Voy a luchar, no me dejas otra opción», dijo, su voz resonando con determinación. La bruja sonrió, burlándose. «Qué dulce es la resistencia. Pero sin sacrificio, no hay victoria». Con un gesto, conjuró sombras que serpenteaban hacia Isabela, intentando atraparla en un abrazo helado. Estas sombras eran eco de quienes habían caído antes, pero ella no iba a ser otra más. «No», gritó, sintiendo como su fe se transformaba en fuerza. La luz de su corazón brilló más intensamente, actualizando una melodía en su interior, un canto antiguo. «Lux et Veritas», exclamó, y la luz estalló en un brillo resplandeciente que comenzó a llenar la cueva. Las sombras, ahora temerosas, retrocedían. La bruja intentó atacar, su figura retorciéndose en su furia. «No puedes vencerme. Tu amor no puede salvarte». Pero Isabela, alimentada por la poderosa conexión con su hijo y con quienes había perdido, no se detuvo. «No, bruja. Soy más fuerte que tus mentiras. Mi amor no es una debilidad, es mi mayor fortaleza». Mientras el aire se enfriaba, las sombras comenzaron a desgastarse, y Isabela sintió que la energía gris se desvanecía. Fue entonces que vio la imagen de Diego, su pequeño entre la oscuridad. «Mamá, ven», resonó su voz, clara y llena de esperanza. Isabela, con los ojos llenos de luz, vio cómo las sombras retrocedían ante la pureza de su amor. «Voy por ti, hijo», respondió, sintiendo que el amor la envolvía. «No te dejaré caer». Con cada paso que daba hacia Diego, la luz aumentaba. Las sombras temblaban, y ella sabía que debía aprovechar este momento de debilidad. La bruja, furiosa, gritó, tratando de recuperar su dominio. Pero Isabela ya había decidido. ¿Saldría de la cueva con su hijo o no saldría en absoluto? «Nunca más te llevarás a nadie», exclamó con toda la fuerza de su corazón.
La luz de su amor estalló en un resplandor casi cegador, desplazando la negrura que rodeaba la cueva. La bruja, atrapada en su propia oscuridad, comenzó a desvanecerse. No, esto no puede ser. La sonrisa en su rostro pasó de satisfacción a desesperación. Isabela, sosteniendo el brillo de cada recuerdo amado, avanzó. La tristeza de lo que había perdido se convirtió en dolor crudo, pero ese mismo dolor la empoderaba. No te temo más. Finalmente, Isabela alcanzó a Diego, tomando su mano en un abrazo que iluminó todo a su alrededor. Todo estará bien, cariño. La conexión entre ellos fue como un relámpago, haciendo que la cueva temblara nuevamente. Con cada latido, la luz se hacía más fuerte, unida, incapaz de ser opacada. La bruja gritaría en su enfado, mientras la cueva se desmoronaba a su alrededor. Pagarás el precio, madre, siempre se paga. Pero al ver a Diego sosteniendo su mano, un torrente de amor ingobernable surgió. No, ya no voy a permitir que me amenaces más. La cueva comenzó a caer en pedazos, y en medio de esa tormenta de sombras y luz, Isabela gritó. Luxet Veritas. Nunca más permitiré que el miedo me consuma. Con ese grito final, la luz estalló en una explosión que arrastró a la bruja hacia el abismo. Cuando el polvo se asentó, la oscuridad se había disipado, y Isabela se encontró de pie, sosteniendo en su brazo a Diego, con el calor de su abrazo envolviéndola como un manto de luz. Cuántas promesas y lazos la habían llevado a este instante. Todos los sacrificios habían traído una nueva esperanza y libertad. El sol brillaba ahora en el cielo sobre la cueva. Ya no era un lugar de terror, sino un recordatorio de que el amor, a pesar de todo, derrota a la oscuridad. Isabela miró a Diego, quien sonreía con confianza. No habían ganado sin pérdidas, pero habían sido fuertes juntos. Siempre estaré contigo, tío, le dijo, y al escuchar su voz, la tristeza se desvaneció. Finalmente, todo estaba bien. Mientras caminaban hacia la luz del nuevo día, Isabela supo que la vida seguiría, y que cada paso sería una celebración de lo que habían superado. La bruja nunca los volvería a alcanzar. Al final, su amor, la verdad y la luz siempre prevalecieron. Y mientras desaparecían en el horizonte, Isabela sonrió, sintiendo que el verdadero poder radica en creer que el amor siempre encontrará un camino. Ahora es tu turno de continuar la aventura. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán al borde de tu asiento. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo es vital para alimentar el algoritmo y seguir trayéndote más contenido que atrape tu corazón. Inúndanos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan sentir esta conclusión poderosa. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias y hasta la próxima aventura.